Bienvenidos al episodio número 23 del Caseto. Soy Carlos, su MC, maestro de ceremonia. De nuevo, muchas gracias a los que están viendo esta vaina por YouTube y lo están escuchando por allí. Por favor, suscríbanse, denle un likecito al canal. Ya casi que estoy de rodillas, le prendí la veladora a cualquier santo que me esté escuchando, a cualquier deidad, sea de cualquier índole, para que se suscriban, le den un likecito. Si les gusta el contenido, también compártanlo con sus amistades, en Twitter, en Instagram. O si no les gusta también que comenten. Y si no les gusta también, sí. Así sea eso, sí, despotricando, como dice el cuento. Cualquier cosa es cariño. Una patada es cariño, un golpe, un balazo. En Colombia, sí. Muchas gracias a los que están en Spotify, iVoox, Apple Podcast. Recuerden andar con las manos libres. Yo siempre recomiendo que este podcast sea consumido por esas plataformas y van a ver que la sensación es muy diferente, no verle la cara a uno, pero si les quieren ver la cara, pues vamos a verlo entonces en YouTube. Mientras tanto sigamos por acá, recuerden comentar y toda esta vaina. Vía Anderson, ¿cómo le fue con la manifestación? Mucho voleo de Kimba, mucho voleo de piedra. Yo fui con un mensaje y todo. Sí, contextualizando, ¿dónde estaba? Fuimos, la que salió del Parque San Pedro. ¿Pero en qué estaba? Contextualicemos porque la gente puede que esto lo vea dentro de 20 años y no van a darse cuenta en qué estábamos. Por la reforma tributaria. Sí, sí, claro. Sí. Está delicado el tema, hermano. ¿Verdad? Está delicado el asunto. Sí, participé y, hermano, contento porque nunca había presenciado o vivenciado una protesta pacífica tan nutrida de gente y mucho pelado, joven, y alguno que otro por ahí de los viejos, pero ellos también motivan porque la mayoría eran muchachos jóvenes. Entonces ahí está la fuerza de Colombia. Entonces bacano eso, hermano. Hay esperanza todavía en este pueblo y en Colombia. Sí, ojalá. Y ojalá esos pelados cuando tengan la oportunidad pues de llegar a las urnas y cambiar las vainas allí, nos pronunciemos ahí también. Porque cuando yo pienso que si vos sabes que tu voto fue por este personaje y cuando ese personaje no gana, yo creo que ahí se puede empezar a darse uno, o sea, se puede empezar uno a manifestar, tener como la autoridad moral para decir, no, venga hermano, ¿cómo así mi voto qué pasó? ¿Por qué me están robando? Si yo voté por este personaje y si la mayoría pensamos y votamos por este man, porque ese es uno de los problemas pues graves de Colombia, que la registraduría, decía Gaitán, creo que el colombiano vota hasta las 4 de la tarde y la registraduría después es la que hace su trabajo. Ahí es donde oscuro. Entonces ese es el meollo, la reforma tributaria. Sí. Para que después no digan que en el podcast, en el caseto, solo se habla de cosas filosóficas, de música, de arte, ¿cierto? Como que hay gente que puede decir eso, porque son muy populares esos canales de gente que despotrica del gobierno, despotrica del innombrable. Yo siempre me quejo de eso cuando puedo. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que también es como lo que hablábamos el otro día cuando decíamos que se aprovechan del descontento. Hay mucha gente que ha logrado una cantidad de likes, una cantidad de suscriptores a partir de putear a X o Y político, pero entonces yo a veces analizo estos manes y digo, bueno, ¿dónde está el aporte suyo, hermano? ¿Dónde está el aporte suyo a eso? Porque le digo que hoy particularmente me tocó parar por la cuestión esta de la reforma tributaria. Que a propósito, en estos días estuve leyendo un artículo ahí, a grosso modo, por ahí unas 18, 19 reformas tributarias se han hecho en Colombia desde el 2000. En 20 años, casi una reforma tributaria por año. O sea, aquí cada que entran a cambiar vainas. Una locura. Si me estoy equivocando en la cantidad de reformas, pero a mí no me cabe en la cabeza que en un periodo tan corto de tiempo se tenga que reformar tributariamente eso. Quisiera saber de pronto en otros países si es lo mismo, que cada que entra un gobierno mete una o hasta 2, 3 reformas tributarias. Entonces uno decía, por ejemplo, estos días salía que se pierden 56 mil millones de pesos en corrupción.
y la reforma tributaria es para rescatar 26 billones, perdón. Entonces, si robaran la mitad, y escuché a alguien que decía eso, si robaran la mitad, Aportaría. se recuperaría ese billete. Entonces, realmente lo que están haciendo con esa reforma tributaria es tapar el hueco que ellos mismos han creado, hermano. Sí, no, y que fuera a favor pues del pueblo, pues, pero a favor de los que legislan. Entonces ahí vienen los problemas. ¿Y cómo fue la dinámica allí? En la protesta. Pues en la... Es que desde ahí empieza la vaina, ¿cómo se llama eso? ¿Semántica? Porque es que siempre que protesta, y protesta es un término como ya odioso de entrada, ¿no? Es que se protesta. ¿No? ¿Cómo estuvo la manifestación, Anderson? Además Sí. de nutrida y mucho joven. No, muy, pues por aquí en los pueblos no se acostumbra como en la ciudad que a veces también, bueno, ya hay documentos fílmicos y todo que prueban que infiltrados, ¿no? Que quieren dañar la manifestación, entonces se hacen pasar por manifestantes, pero tiran vainas, piedras y Pero encapuchados, bueno, vos, y vamos a entrar a especular aquí y vamos a... Ya aquí nos tocaría ponernos un pasamontañas y todo, porque ya el tema de poner... escabroso. ¿Usted alguna vez ha pensado quiénes son esos manes? ¿O será que yo soy muy paranoico, pero yo le voy a Pues decir mira mi razón? que ahí pues en los videos que hay registrados en las protestas, en las manifestaciones pasadas, creo que en el 2019 fue, Estuvo feísimo eso. camiones bajando policías que luego Ujú. se cambiaban de traje y se iban y se infiltraban y atacaban a la misma policía. Entonces, al parecer eso les conviene mucho también al gobierno para poder atacar Y mira y que... para mostrarlos como delincuentes. Mira que esa táctica es viejísima. Se llaman rompehuelgas o esquiroles. Imagínense. O sea, cuando comenzaron, o sea, la revolución industrial, pues creo yo que era por ahí. O sea, cuando arrancó la revolución industrial, cuando se dio, esa vaina fue una cosa brutal para el trabajador, ¿no? Porque el trabajador cuando no se queja, cuando es dócil, cuando hace lo que el empresario quiere, es un buen trabajador. Es un trabajador que vale la pena, es un trabajador que vale la pena cultivarlo porque él se mata por El la empleado empresa. del año. El empleado del año. Pero cuando el empleado ya siente que el empleador lo está acabando, que le está succionando la vida, y él dice, no, venga, es que yo merezco unas horas de trabajo dignas, entonces ese ya es el subversivo, ya es el guerrillo, ya es el terrorista, ya es el... ¿Sí me entiende? Entonces, Sí, ya se vuelve un problema a la- y lo señalan y a la par del desarrollo y de esta mecánica de las fábricas y todo, se empezaron a dar obviamente los sindicatos. Gente que se agremiaba y decía, sí, están bien, nosotros nos están dando la oportunidad de trabajar, pero tenemos unos derechos. ¿Cómo nos defendemos? Pues armando sindicato, hermano, porque la fuerza, la unión hace la fuerza, como dice el cuento. Eso es frase así de sindicalista, pero es la verdad. Entonces empezaron a exigir derechos. Y se la pillaron que para legitimar el uso de la fuerza, poner a la gente en toque de queda, poner a la gente en estado de sitio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a esta gente escucharla no lo vamos a hacer. no les conviene. Tirarle la ley si ellos son pacíficos y están protestando de una manera pacífica, pues tampoco. Necesitamos una vaina que nos legitime eso. Entonces mandaban a los rompehuelgas, gente que nadie los conocía, pero en una fábrica o en un movimiento obrero que hay tanta gente. ¿Quién va a saber que trabaja en una empresa de pronto, de Claro. otra? Y realmente eran eso. Entonces los rompehuelgas, entonces el man tiraba la primera piedra. Entonces al momento en que Se tiraba la primera piedra, destapaba. la ley, pues los encargados de controlar el orden público ya tenían pues como la luz verde para decir no. Listo, ya Vamos nos a- atacaron, vamos a Ya, darles exactamente. con Y ya todo el peso. legitiman, como ya la protesta se volvió violenta, entonces ya pueden mandar a la gente a la casa a las 6 a las 6 de la tarde, meter a todo el mundo y el que pillen en la calle en un estado de sitio Está violando está la violando la ley. ley y se gana su carcelazo o hasta lo desaparecen, que fue lo que pasó Y en el es para 2019. dar ejemplo, ¿no? Mandan un mensaje, bueno, Sí. si hacen eso les pasa lo que le pasó a fulano de tal. Ujú. Pues mire que incluso en la minga vieron infiltrados que ellos, pues como ellos Se conocen. están también organizados Ujú. y andaban en grupos, creo que sabían en qué cantidad andaban, o sea, mire la inteligencia de eso. Claro. Sabían qué cantidad de compañeros andaban y habían demás y esos demás
descubrieron que eran policías. Se las pillan. Eso es durísimo. Y eso lo han utilizado toda la vida. Eso. Entonces, esas manifestaciones se rompen de esa manera. Hoy, por ejemplo, ya hay, más allá de la pandemia, ya en el 2019 no había pandemia, pero a las 6 de la tarde ya todo el mundo tenía que estar metido en la casa. En Cali, por ejemplo, en este momento, el que pillen en la calle después de las 6. Está fuerte la cosa, hermano. Entonces, pero mire que ellos legitiman esa manera y cogen a la fuerza pública, que desafortunadamente ellos hicieron un juramento para defender a nosotros, nuestros bienes y tal, y los ponen a reprimirnos. Entonces sale el ejército, ya tienen la autorización y todo ese cuento de decir, no, vamos entonces a controlar el orden público. Listo. Entonces eso es fregado y es de terror. Y mucha gente, hermano, que de pronto no sabe eso, lo ignora, pues como los medios nacionales no muestran eso. Uh-huh. Entonces también satanizan las protestas y no salen porque dicen, no, eso es de vándalos. Pero en la raíz de las manifestaciones es muy bonita porque la voz del pueblo, sí. La voz del pueblo es la voz de Dios. Sí. Y entonces el pueblo unido, hermano, a favor del pueblo, es la clave. Pues yo no sé, pues yo le voy a decir realmente, y no es por ser pues como abogado del diablo en este caso, ni por... Pero yo creo que las manifestaciones en este momento en Colombia, más allá de en contra de una reforma, yo creería que es encontrar la manera de cómo modificar la ley para que en el momento en que un funcionario que es elegido por voto popular sea removido de igual manera, fácilmente. Porque literalmente eso es lo que está pasando, Andrés. O sea, en Colombia sigue pasando eso porque cuando un man llega allá por voto popular, entre comillas, que es que supuestamente la gente votó por él, ¿quién lo desatornilla de ahí? Dígame, en este momento no hay una ley. No hay, o sea, sí hay ley, la ley existe, pero la ley es tan compleja que es imposible destronarlos, porque prácticamente son tronos. Es imposible destronar a un man de esos. Ejemplo, un ministro. Los ministros no deberían ser... Eso es loco. Inamovibles. No deberían ser... Inamovibles, no deberían ser resorte, por ejemplo, del presidente. Debería haber alguna ley que dijera, en el caso de que el presidente no tenga la capacidad de bolear a este man porque está siendo mal letrado, el pueblo tuviera la capacidad... La autonomía de decir, no, qué pena, pero usted está haciendo mal su trabajo. Lo mismo el presidente. Pero, por ejemplo, una revocatoria de mandato de un presidente en Colombia nunca se va a dar. Porque que se llegara jurídicamente a lograr todo lo que pide la ley, que eso es una cosa loca. En el momento en que se logren todas esas vainas jurídicas y ya tenga todo el paquete, y le van y le presentan eso pues al Consejo, recuerdo que el Consejo Nacional Electoral me parece. En el momento en que ya tengan el paquete, ¿sabe a quién van a sacar a la calle? Al ejército. Y ya. Entonces, en este momento, Colombia, más allá de esas protestas, muy bacana la protesta y todo, hermano, pero yo la verdad no le creo a eso. Con el dolor del alma, eso, para mí eso no tiene y no va a tener mientras que las leyes no cambien. Porque es que los que hacen las leyes se están amparando en esos artilugios jurídicos y todo eso. Por ejemplo, para derrocar a un alcalde, usted necesita recoger el 50%, creo que es así la cosa, de firmas del censo electoral. Y resulta que supongamos, un pueblo como estos, el censo electoral es de 25,000 personas y votan máximo 15,000. Usted tendría que conseguir 12,500 firmas para poder hacerlo efectivo, para poder sacar un alcalde. ¿Y sabe qué es la otra esta? El otro palo en la rueda, uno de los tantos palos, que el señor tiene que llevar mínimo un año en el cargo. O sea, el señor antes del año no lo pueden andar echando así porque sí. O sea, que en ese año puede hacer lo que quiera. Ya. Y entonces así usted multiplique eso a nivel nacional, a nivel departamental. Por eso en las revocatorias del poder aquí nunca van a causar. Entonces por eso la gente sabe que tiene sartén por el mango. O sea, las protestas, yo no sé eso
La verdad, pues yo respeto mucho eso, pero yo no creo en eso. Yo creo que esto es un estado que no tiene la capacidad, o sea, la gente en Colombia no tiene la capacidad, por ejemplo, en esas manifestaciones, muchísima gente de esas manifestaciones votaron por ese personaje. Y ahí nos tienen. Carrasquilla. ¿Cómo es posible que cuando anuncian el gabinete, la gente, ese señor ya estuvo en el gobierno del innombrable, hizo también las mismas cagadas, y ahí está otra vez? Y cuando se anuncian esos personajes, los únicos que hacen la bulla son los congresistas, pero no tienen peso, pero el pueblo no. El pueblo se le olvida lo que ese man ha hecho en su carrera política. Ese man no ha hecho nada bueno en la carrera política, solo A favor de ellos. a favor de ellos. Entonces, yo no sé, eso para mí eso es como una historia de terror, hermano, de nunca acabar. Eso es una pesadilla que no tiene fin. Yo creo que el fin de la pesadilla en este país es o irse o morirse. Y me salió como en verso y toda la vaina, hermano. Yo no sé. Pues mira que por ahí, es que no se me olvidó escribirla. Una frase de un escritor que dice más o menos que el silencio, yo por ahí la puse en las redes. Creo que dice, el silencio nunca, es decir, el silencio siempre está a favor del atormentado, nunca del atormentador, nunca del atormentado. Ujú. Entonces, en este caso, hermano, aplicaría la frase, pues para mí aplica la frase en lo que está pasando porque llevémoslo como a un ámbito más personal. Entonces, por ejemplo, supongamos que a un vecino se están metiendo a robarle y digamos que el vecino vio que yo lo vi y el vecino de pronto me dice, perdón, el que esté robando me ladrón. dice, qué chito. Calla. Entonces de pronto ahí me da miedo o algo, entonces me quedo callado. Entonces él se roba y se va, roba al vecino y se va con el botín. Entonces si yo hago escándalo, el tipo va a sentir incómodo y El pues ladrón. el ladrón se va a sentir incómodo y bueno, yo hago ruido y luego el otro vecino y sale toda una gallada a hacer ruido, el tipo se va a sentir acorralado. Mm. Entonces o le va a tocar dejar el botín o huir sin el botín o bueno, lo que sea, pero le pone uno la incomodidad ahí al pie pues Sí. se la pone pues ahí, entonces se la pone uno difícil. Ajá. Entonces por ese lado, digamos que ¿Es válida la protesta? ese ladrón, para mí sí, ese ladrón digamos que es el gobierno y el vecino pues es el pueblo, entonces digamos que el gobierno se tiene que sentir incómodo, viejo Carlos, con las protestas, porque si no hay, bueno, digamos que eso es una de las tareas de la oposición. Sin oposición, usted no tiene quien le señale sus errores. Entonces, si nadie le señala, entonces no, cada rato nos frotamos las manos porque el gobierno, pues, se frota las manos porque le está saliendo todo de papayita, pero llega el que les empieza a divulgar las cosas, el periodista, los medios de comunicación independientes, y las pone difícil y de pronto les hacen retroceder en cuanto a varias vainas que quieran. Pero, o sea, no se la ponemos tan fácil por lo menos. Sí, no, yo le entiendo eso, pero usted no ha contado con que el ladrón no está solo. El ladrón tiene, si no estoy mal, el segundo ejército más grande de Sudamérica. Solo equiparable creo que con Brasil, pero Brasil son creo que 200 millones de y por eso habitantes. es la noticia que en plena pandemia y invirtieron a millonadas en guerra. Sí. O sea, se están preparando. Entonces literalmente es por eso, porque el ladrón tiene quien todo lo el defienda. poder. Tiene quien lo defienda. Tiene ¿sí? todo el poder. Entonces el ladrón no le cuesta nada sacar a porque mejor dicho, es un ladrón con escoltas. Entonces saca la escolta y la escolta hace lo que el ladrón dice porque es que el ladrón le está pagando la escolta y le paga muy bien. Pero, mano, o sea, la sí, única parte donde uno ha visto paros y protestas de los policías o de la fuerza pública es en Robocop. Pero de resto, usted nunca va a ver un paro de esa gente por eso, porque ellos tienen unos beneficios impresionantes, porque es que la política, ¿sabe? Los políticos y el lo Estado aseguran sabe para que es tenerlos a eso. favor. Claro, weón, entonces
Esa gente es la que hace que Colombia nunca, sí, a otros, Por ahí vi un video hace, otros problemas igual. un video en un pueblo, no sé, que el pueblo, el ejército se unió a la protesta. Ay, yo no Eso es sé. un indicio. Ay, resulta que no sé si escuchó lo que sucedió en el 2013 y 2012 en Ucrania. Hay un documental de Netflix que se llama Winter on Fire, bueno, no sé cómo se pronuncia, que Como es el invierno en el juego, invierno en llamas. Invierno en llamas. Ujú. Resulta que había un tratado de, pues los invito para que se lo vean porque ahora está muy a Vean propósito. cuál. ¿Cómo se llama? Winter of Fire. Exacto. Está en Netflix, ese Está en documental. Netflix y en YouTube, bueno, YouTube. Invierno en llamas. Resulta que había, Ucrania se quería acoger a un tratado con la Unión Europea. Querían Asociar- ampararse. Exacto. Y Putin dijo que si ellos hacían esa alianza, bueno, que él les iba a boicotear, bueno, que no está a favor. Y vamos a ver si yo por aquí como que apunté el nombre. El presidente de Ucrania, Yanukovych, Ujú. el mandatario, pues se dio ante Putin. Y resulta que los de Kiev, que es el pueblo que se hizo la protesta, ellos, la mayoría están a favor de la alianza, de la asociación con la Unión Europea, y entonces empezaron a hacer protestas pacíficas. Mm. Y empieza, digamos, pues el gobierno sentirse amenazado. También es como un nerviosismo que les da y empiezan a aplicar toda la fuerza bruta. Ujú. Y entonces se rebotaron los manifestantes, hicieron barricadas, hubieron creo que más de 700 muertos, más de 700. O sea, fue una cosa impresionante. Eso hasta la Más de 2000 heridos. hasta la semana pasada. O sea, eso en este momento, ahí creo yo que se vive una tensa calma. Lo que pasa es que, Acá en Colombia. no, allá. En Ah, esa bueno, no, situación. sí, no, Pero- independientemente de eso, ellos lograron derrocar a este señor Yanukovych, lo derrocaron. O sea, ganaron, porque el pueblo unido y hicieron, o sea, no se dejaron, a pesar de tantos muertos. O sea, es que es fuerte, ¿no? Mm, Ya digamos que listo, que hayan seguido en problemas y todo, pero lograron destituir al señor. sí, pero es que en este momento yo creería que sería bueno como aclarar esa vaina, porque es que allá hay un fenómeno, pues dentro de la ignorancia que uno tiene de política internacional. Ucrania es como estratégico para Rusia. Ucrania fue Unión Soviética. Y hay gente que es prorrusa dentro de Ucrania. Y hay otra gente que es digamos, Europa, por decirlo así. Entonces, Exacto, ese es el exacto. chicharrón grasoso de esa zona. Por ejemplo, en estos días estuvieron los rusos allá, cerquita. Y eso desplegaron militares y tropas. Y eso, o sea, porque Putin dice, ¿no? Y hay gente que es prorrusa, que dicen, no, es que nosotros no queremos adherirnos a la Unión Europea porque de hecho pues Rusia, a pesar de que está ahí pegada a Europa, no es hacer parte de la Unión Europea porque digamos que es como un imperio, pues ellos se ven así y tienen unas capacidades enormes, ¿cierto? Es un país gigante y Putin y fue una potencia, ¿no? Ellos tienen o sea, ellos no son ningunos mancitos, Ujú. ni esa gente, ellos se quedaron, después de la caída de la cortina de hierro, se quedaron así. O sea, es un país que tiene sus capacidades militares, económicas, tiene aliados, tiene a China, que imagínese par de personajes. China, pues comunista y todo, aunque Rusia no es comunista. Pero entonces, Alianzas comerciales. ahí está el cuento. Sí, el pueblo puede lograr Pero cosas. marcaron un hito en la historia. Sí, sí, no, hay países que han derrocado, por ejemplo, mandatarios, pero no sé, serán otras realidades, yo no sé, yo quisiera creer Pero es lo eso. mismo, Carlos, porque es un abuso de poder y ya hay un punto en que el pueblo, la conciencia colectiva como que Puede, crece y ya hay un momento en que dice, bueno, o qué vamos a hacer y llega el caos y del caos pues nacen, desafortunadamente pues hay muertos, ¿no? Ya hay en Cali varios. sí. No, y el 2019 fue brutal. Eso mataron mucha gente en Bogotá, sí, a la policía haciéndole tiro a la gente Y hay mucho video casero Y de la policía pegándole a eso los... levanta. Aquí no se ha armado una guerra civil porque aquí no hay porte legal de armas como en Gringolandia. Eso en Gringolandia no puede pasar. Bueno, pasa porque el sistema pues racista que hay allá, ¿no? Es un racismo sistémico.
Pero sí, eso allá no pasa. O sea, allá el gringo cuando quiera se rebota y ellos los tienen que, ¿cierto? El Estado tiene que mirar cómo soluciona, porque allá hay muchísima gente armada. Eso es pasar acá. ¿Te imaginas la locura? Donde la gente Uf, estuviera armada. no, sería Ay, tremendo. apá. Es que ustedes, por ejemplo, las manifestaciones de los gringos, ellos no. Ellos cuando la policía no se mete en nada de eso. No, ya han habido también, han matado a varios policías de Sí, Estados no, Unidos, pues, los civiles. sí, pero allá es como una línea delgadita hasta de salir a una guerra civil. Ahorita con lo de, con lo que hubo en ese Capitol y Trump y todo eso, se Mm, olía como a guerra civil entre ellos. Eso sí, parecía que se estaba iba fuerte. a calentar, porque se puede calentar fácilmente porque todos están armados. Allá hay armas para tirar para el techo, pues, circulando, ¿no? En la calle, gente propietaria de armas. No sé, Anderson, ¿será que yo? Bueno, vamos a dar el beneficio de la duda. Yo voy a decir pues que sí, que creo No, en porque eso. Yo cuando igual, no, porque pueda. si no cree, no cree. No, 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 Pero no, en el fondo no, no, pero en el pero uno fondo usted está tiene. a favor del pueblo. Claro, O sea, usted claro, sabe que hay claro. abuso, Sí, sí. no, usted no está, no tiene una venda diciendo, no, es Ah, que no, no, porque claro. No, y usted es más uno. bien pesimista en cuanto Sí, por a lo las que ya, pues protestas. no, ya, yo me acuerdo cuando yo era peladito con el cuento de la paz y la paloma, esa paloma la Claro, pintaban en todas las claro, escuelas, claro, en todas claro. las calles, Y y eso bajo no ha pasado cuerda, nada, y la guerra sigue, y el hambre sigue, el problema sigue, entonces uno va creciendo y uno como que le va perdiendo fe a todas esas cosas, pero vamos a decir pues que sí, que las cosas pueden cambiar y todo ese por cuento. lo menos ponésela difícil, hermano. Hay que Sí, ponerle claro, difícil esas que no le vainas. quede, que no les quede fácil, pues Y igual, ahora la de los jóvenes, hermano, pues es como la fuerza, no, ¿cierto? La que fuerza voten. y que, pero sino que es difícil Que en se cuanto, vinculen políticamente, hermano. Es que también hay mucha de nuestros problemas es por la ignorancia política. Porque si usted, mucha gente usted le pregunta cuando no hay este tipo de cosas, ve, ¿y vos qué pensás de la política? Ay, a mí la política no me gusta. Y en, y ay, resulta hermano, en un que Estado social va de uno a la derecho. tienda, compra una libra de arroz, ahí está haciendo política, Ah, ahí lo está tocando la política, claro, tiene que ir a pagar los recibos, claro. bueno, Y no les gusta hablar entonces, de política. Y no tiene que hablar de eso, si ¿cierto? la política es una No, manera de... no, O pues sea, es que el es. fondo de verdad de política como tal es grandísimo y bonito. Lo que hay mucha gente reacia es a lo que nos tienen acostumbrados como política aquí en Colombia, que Mm, más bien es como politiquería, sí, claro. que es vienen Mm, a decirnos mentiras porque igual necesitan ganar, ujú, prometen esta día y la otra para poder ganar, pero allá ya no van a poder cumplir. Entonces mm. mucha gente reacia que no nunca ni ha votado por ese mismo escepticismo. Porque Pero creen que todo, pues que todo va a seguir igual y toda esa vaina. mm, Sí, yo digo que vivimos en un estado, pues como de terror, una pesadilla sin fin. En ese sentido, de pronto como cambiar la charla, no sé qué te parece, si hablando pues de terror y de personajes oscuros y de cosas que le fascinan a uno, ¿será que a uno le fascina esa situación? A mí el terror me gustaba de niño, ¿cierto? Y pues en Colombia, pero es que es una cosa el terror de la realidad y el terror de la ficción, ¿no? del misterio El y de... misterio, el terror. Ah, como cuando alguien dice que, uy, es que eso me pareció horrible. Y no sé quién dijo, bueno, citando aquí a un amigo porque yo se la escuché a él, pero no sé él de dónde la acuñó. Que alguien que dice a cualquier cosa es que no, eso es horrible. Entonces le dice mi amigo, horrible es la guerra. Eso es horrible. Eso es horrible. Mm. Entonces, no, pues no sé qué quiera. Creo que usted trajo un libro, ¿no? No, sí, por acá, pues yo leí un par de cuentos, he leído de este libro un par de cuenticos y pues yo realmente, como en la parte como global, no pues a narrar cada uno de los libros, Claro. sino que lo que le parece a uno muy interesante de, de las historias de terror y todo este cuento es como esa fascinación que generan en el ser humano, ¿no? Que lo sabe, y particularmente cuando uno es niño, o en particular a mí me pasaba que yo era muy aficionado a los cuentos de terror, pero digamos costumbristas y anécdotas que pasaban, ¿cierto? Por ejemplo, yo era feliz que mi papá sabía mucho cuento aunque habían unos que tristemente eran de la época de la violencia de Colombia, en la vaina bipartidista, cuando mataban liberales y conservadores.
Entonces esa sí es un poco triste, pero digamos cuentos del duende, de las brujas y toda esa vaina. ¿A vos te ha pasado alguna vez algún evento para que vos hayas sentido que de pronto era algo paranormal o que y vos lo descartaste y dices, no, eso fue una cuestión circunstancial, de pronto no. Es más, le estoy poniendo más música de la que realmente tiene. Pues mira que sí, mira que yo creo que a todos los niños siempre van a sentir esa atracción por el misterio. ¿Por qué era eso? Porque yo he escuchado, de niño también lo viví con mis amiguitos. Y ahora ya grande veo niños que bueno, amiguitos, los hijos de una amiga de Rolda, bebecitos de 4, 5, 7 años, y contentos que les cuenten cosas de miedo, pero les da miedo, pero quieren oírlas. Eso es como una fascinación. algo natural en el ser humano. En los seres humanos y los niños. Y pues no, hermano, si yo le cuento mi infancia, pues no, no me creería. O sea, yo viví muchas vainas paranormales que a mí cualquier persona no me cree eso. Me creen los que han tenido la experiencia, porque yo veía al duende, no será como esas ganas a veces de uno de creer y no ver las cosas, porque es que a veces puede pasar eso, o será que uno es más perceptible a esa vaina cuando está niño. ¿Habrá alguna vaina química que lo haga uno, digamos, más susceptible a ese tipo de fenómenos? Que puedan existir y que uno cuando está ya grande, de pronto ya es que no existan, sino que no los percibe uno ya cuando está grande. Es que ese tema es complicado porque si usted está solo y ve algo maravilloso, pero usted está solo, pues usted cuenta eso y qué. Si usted lo ve con 3, 4, 5 personas, ya de pronto ya eso le da más, ya tiene un apoyo en que alguien le diga, sí, eso fue así. Pero si usted solo vio cosas, o sea, es difícil, es difícil que te crean. Sí, sí. Pero si hay gente que... Yo me he encontrado gente y les ha pasado lo mismo. Entonces, sabemos de qué estamos hablando. Ah, bueno, cuente pues de pronto la que usted ha compartido. ¿Alguna experiencia que haya compartido con otras personas y que la gente diga, hombre, eso a mí también me pasó? Ver el duende. Sí. Resulta que el duende, yo veía un duende desde muy... Yo tengo memorias de bastante atrás, incluso tengo por ahí ciertos recuerdos cuando estaba en la cuna. Y hay gente que se sorprende porque mucha gente no tiene muchos recuerdos de la infancia. No sé en qué tenga que ver. Sí, ¿qué tendrá que ver eso? Tengo pues tan buena memoria. Por ejemplo, Salvador Dalí, sino que él era muy excéntrico, ¿no? No, es que era un personaje. Él decía que él tenía memoria intrauterina. Me parece una cosa... Él también era muy fantasioso y sí, todo, pero eso es parte como el mito y lo que lo rodea al hombre, ¿no? Él combinó toda su vida familiar, personal, artística. Todo lo mezcló en una sola cosa. Y entonces armó un solo paquete. Entonces, bueno, él decía que tenía esa memoria, pero yo sí me acuerdo tengo ciertas imágenes estando al oscuro, a la luz de vela, porque me tocó de pronto una época de luz de petróleo, lámparas de petróleo, fogón de petróleo, sí. Fogón de leña. Entonces resulta que pues siempre cuando iba, digamos, mi abuela me enviaba a buscar chamizos para prender el fogón con una ponchera roja. Y nosotros vivíamos a orilla de un potrero, o sea, el patio lindaba con un potrero de ganado y de corrales de vacas. Entonces, digamos, yo estaba en un punto en el potrero cogiendo chamizos y nunca se me acercaba más de cierta distancia. Digamos, por allá unos 10 o 15 pasos, siempre de ahí no pasaba, entonces me movía a un matorral y bueno, yo no sabía qué era, entonces luego me asomaba en el matorral y me movía al matorral de otro lado, no había nada ahí, bueno, pero ya después ya se empezó a dejar ver. Entonces tengo muchos recuerdos con este personaje. ¿Y cómo era? ¿Cómo era el duende? Era pues que vos veías. Creo que no debe ser el mismo, ¿qué? ¿Será que hay varios duendes o la misma entidad? Bueno, lo que pasa es que ese tema es como hablar de fe o de religión, o cierto, porque, pero bueno. Para el escéptico, pero aquí estamos en ese momento el escéptico estaría. Pero aquí estamos para compartir también y bueno, que lo cojan como novela también es sí, bueno. Claro. Pues resulta que según textos que he leído y por ejemplo en Irlanda se ve mucho eso, lo de los duendes, ¿no? Sí. Pues resulta que dicen que la tierra habitan los gnomos.
Entonces pueden ser gnomos, pueden ser elementales de la naturaleza y hay muchos, según eso hay muchos. Entonces el que yo veía era bajito, era como que era una ambigüedad entre niño y adulto, pero bajito. Tenía un pantalón ocre, como oscuro, y una camisa blanca pero curtida, o sea, se veía que era vieja la camisa, pero era blanca y pantaloncito hasta muy elegante, sombrerito y mueco, con 2 colmillitos. Entonces, eso era... ¿Y la fisonomía cómo era? O sea, ¿qué rasgos? Era como, era morenito, como arrugadito, o sea, pero con aspecto de niño, pero arrugado. Pero no arrugado como un anciano, sino... Esa era como una ambigüedad, es una ambigüedad. Y lo vi mucho tiempo, yo creo que por ahí hasta los 5 o 6 años más o menos. ¿Y qué sería que de pronto ya no pasó nada? Pues dicen que uno va perdiendo la inocencia. El niño vive en un estado de asombro permanente. Un bebecito puede ver a un adulto volando y para él va a ser normal, o sea, porque para él todo es nuevo. Pero como uno ya va creciendo y va recibiendo una información, entonces ya uno se va a dar cuenta que existe la ley de gravedad y que el humano no vuela. Entonces ya uno de adulto ver un humano volando ya eso lo va a asustar. No, ya es bizarro. Pero el niño no, para el niño es natural. Entonces yo lo veía desde esa perspectiva, muy natural. Empecé a notar que eso era diferente cuando ya otros no lo veían y claro, pero entonces... hombre, ¿qué me ocurre? Y bueno, esto digamos que es una experiencia que no tiene como un desenlace tétrico, ¿no? No. Pero de pronto has tenido alguna así como tétrica, como pues que te haya paniqueado, que te haya dicho, uy, hijo de madre, no, esta vaina está delicada, está heavy, no aguanta esto. No, de pronto así, pues yo sí le tenía miedo porque había momentos en que, bueno, hay un tema, el tema de los, tiene que ver con eso también. ¿A usted le cantaban cuentos de cuna de pronto? ¿Se acuerda de alguna canción de cuna? Canciones de cuna, lullabies en inglés. Lullabies, no, mira que no. Hermano, ¿cómo le parece? No, mi papá sí me cantaba, pero canciones de los 70, pero no canciones de cuna, sino pues canciones de artistas, de el que le gustaba mucho el canto, o le gusta mucho el canto. ¿Cómo le parece, Carlos, que las canciones de cuna, las raíces de eso es un cuento oscuro? Sí. Porque... por ahí estoy investigando, hay un artículo de la BBC que se llama, para los que lo quieran buscar, El milenario lenguaje universal de las canciones de cuna. Entonces resulta que la raíz, ¿por qué es oscura? Porque era como para asustar al bebé, para que se quedara quieto, para que no llorara. Entonces yo por ahí, por ejemplo, encontraron como, digamos que el indicio más cercano o bueno, lejano, es una canción de cuna que está fechada alrededor del año 2000 a.C. y se encuentra grabada en una pequeña tabla de barro, como que con una cañita pues la escribieron y la tienen en un museo. Eso estaba en escritura cuneiforme. ¿Será de Mesopotamia, joven? No, claro que Mesopotamia creo que son 4000 o 5000 años antes de Cristo. Creo que los temas asustan a los niños, digamos. Bueno, hay un tipo en el que escribió el artículo, se llama Richard Dumbrille y dice que es experto en música antigua del Museo Británico de Londres. Allá según se reposa la tablita. Y entonces esa canción dice, lo que dice en esa tabla, quieren decirle al niño que ha hecho mucho ruido, que despertó al demonio y si no se calla de inmediato el demonio se lo comerá. Era una canción que le cantaban a los niños, imagínate. Y bueno, y así por el estilo. Hay otra que dice, balanceate seguro en la cuna, ¿no? Balanceate, o si no se lo comerá la hiena, algo así. Y resulta pues que eso es una canción de Kenia y claro, por ahí las hienas se pueden comer a los bebés. Sí. Entonces
era como una reprimenda para que el niño no llorara, se Ya, quedara quieto. como el coco, cuando aquí la El gente la coco. amenazaba. A mí nunca me amenazaron con esa vaina, afortunadamente. Sé de una niña que le Pero que el decían cuento el del coco. Bueno, a mí coco. también me decían, ay, que viene el coco. Y una niña, recuerdo que estaba tan asustada con el coco que una vez llegó un familiar y trajo cocos. Y regó un costalado de cocos. Y yo, aquí le traigo los cocos. Esa niña casi se muere. Salió despavorida Imagínate. llorando cuando vio los coquitos. O sea, el terror Mm. No, el terror es una al que cosa. es sometido un niño por lo mismo que usted decía, de pronto la capacidad de asombro y la imaginación del niño también. Claro. Y hay una canción que se llama Duerme Negrito. No sé si usted la ha escuchado, que es latinoamericana. Es una Mm, canción popular. me suena. Yupanqui, uno de las cumbres de la guitarra y del folclore argentino, Atahualpa Atahualpa Yupanqui. Yupanqui, él se adaptó una, digamos que le puso música. Y la canción, bueno, es larguita, pero él dice que según él, que el origen de esa canción de cuna se remonta a la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Entonces es cercana. Y la canción hay un texto que, un párrafo que dice, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer y dice que te va a traer golosinas, te va a traer frutas, bueno, hace una listica de algo que ella le va a traer porque es una mujer que tiene que ir a trabajar Ujú, para pues para sostener alimentar, exacto. al hijo, para Y proveerle hay al un hijo. punto que dice, y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come Mm, la patita. mm. También ahí involucraron el tema del esclavismo, el Claro, el racismo, racismo. pero Ujú. trae esa raíz de la canción de cuna que no era no era como para arrullar al bebé, sino era para Sí, meterle miedo para que se quedara quieto y no molestar, algo así. Entonces, uy, es fuertísimo eso, weón. pero lo particular de eso que acabas de decir, pues me salta es como como un asombro ahí. Es que el ser humano tener la capacidad de entender, a pesar de una edad tan temprana, o de tener esa capacidad de imaginarse algo que él no ha visto, algo que él no percibe realmente, y empezar a armar un cuento en la cabeza a partir de un miedo. Eso es como, eso también hace parte, creería yo, como el sistema de supervivencia del ser humano, ¿no? Porque el ser humano tiene ese sistema de las alertas ante los peligros, los Por olores, ejemplo, los el sabores. temor o es Esos una son cosas de defensa, ¿no? supervivencia. Que te Sí, haga sí, correr, porque literalmente. si no se Literalmente. muere. Entonces creo yo que se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso. Y eso ahorita de pronto uno empieza a analizarlo. Y hay un montón de cosas concatenadas a la niñez con el terror. Vos ves, por ejemplo, El Resplandor. Mm. Uy, El esas películas Resplandor de ese libro pues, de de Stephen King llevado que al creo que fue cine. Stanley Kubrick la que Stanley Kubrick que hizo la esta llevó al película. cine. El niño es el vidente, es el que está viendo. Es el, Otra realidad, otro mundo. él es el resplandor. O sea, él está viendo ese otro mundo. Entonces, esa inocencia pues como del niño está ahí muy presente en esa parte. Y casi, bueno, no diría que muchas películas involucran niños, terror, donde el niño es el que está... Y obviamente es un sitio común para el ser humano, porque todos fuimos niños, todos Claro. vivimos con el miedo del monstruo debajo de la cama, de la vaina que iba a llegar por la Carlos, pero ventana. mire que si fuera, digamos, así tanto, pues como vos lo planteas, entonces todo el mundo vería al duende, todo el mundo vería algo. Pero yo sé de gente que no ha visto, no vio Ah, no, no, nunca no, nada no, de niño, no. ¿no? No, no, no. Me refiero es que todos hemos tenido ese sitio común en el sentido de que no es que hayamos visto, pero Ah, todos claro. sentimos Sí, claro, claro. todos en su momento sentimos la fascinación por, por, por las cosas de Misteriosas. ultratumba, el misterio. Uno siempre, por ejemplo, yo me acuerdo, era muy particular y creo que a muchas personas les habrá pasado. Yo cuando en mi abuela, la casa hubo un momento en que no estaba desarrollada hasta el final. ¿Cierto? No, o sea, no la habían Patio, construido ¿qué? hasta el final, era una casa muy corta y un patio muy largo. Y entonces no sé por qué diablos a mí me mandaban a entrar algo de, no sé, y eso para mí era el terror más horrible, no sé por qué me mandaban a ese patio a traer algo. Y era una casa muy larga. Pero yo cuando iba allá, yo cogía eso y yo literalmente llegaba corriendo dentro de la casa
porque yo sentía que el coco venía pero A a cogerlo. millón, o sea, el coco o lo que fuera, una entidad, uno siente y uno tenía como y siempre era eso. Por ejemplo, las películas de terror, yo era yo tengo unos primos que siempre leíamos era una fascinación cuando yo iba de vacaciones allá porque leíamos el Apocalipsis. Uy. Entonces, alquilamos, por Uy. ejemplo, alquilamos el Omen, la profecía que se trabaja al español como la profecía, el Omen, que era el hijo después del Sí, sí, anticristo y todo esto. O alquilábamos el Exorcista, la trilogía. ¿Cuántos años tenían, más o No, menos? yo en esa época cuando yo iba a eso, tenía más o menos 9 años. 8, 9, 10 años. Yo iba pues a vacaciones allá. Y alterno a eso, cogíamos el Apocalipsis. Para nosotros el Apocalipsis Uy. era un libro de terror. Claro. Era de terror, porque realmente es Pesado. terrorífico el Apocalipsis. Y en esa época había un documental que estaba en video, que eran las profecías de Nostradamus. Entonces era donde todas las profecías y era un documental. Era Les gusta alimentarse un como de esa docudrama. vaina, ¿no? Claro, del fin del mundo, y era una obsesión por el fin del mundo y el final de nuestros días y todo ese cuento. Entonces uno siempre como esa fascinación, y uno ahorita que empieza a analizar, la verdad, películas, siempre hay un niño involucrado, ¿cierto? Siempre como esa inocencia. Por ejemplo, esta película, la cosa, que es otro libro de Stephen King, del payaso este. Uy, sí. Uy, no. Si usted le tenía miedo a los payasos cuando usted vio esa película, ya era el final de todo, hermano. Yo cuando vi esa película, Yo cuando le temía niño, a los hermano, payasos y menos mala pena me la vine a ver hace por ahí 2 años la película. No, yo vi la de los 80s. Uy, esa es pesadísima. Marica, esa película era una pesada, locura, sí. hermano. No. ¿Por qué los payasos generarán Uy, a mí me da tanto terror. temor? Por ejemplo, yo recuerdo ¿Será por que esa pintura de guerra de ellos? Porque es que a mí me parece es una cosa tétrica. ¿Será por lo que desfigura el rostro de la persona? mira que había un señor, un pelado que iba por la casa, pues estábamos niños. Tenía un payasito boxeador, que era un muñequito que le metían la mano. Yo no sé Ajá. cómo lo movían y él, y él boxeaba. Sí, sí, sí. Hermano, el pánico que le tenía yo a ese muñeco era impresionante. ¿Pero por qué era será eso? boxeador. ¿Será la pintura? Yo creo que tiene No que ver con la sé, pintura. No sé. Pues sí, porque es una transformación, ¿cierto? Visual. Y Y los fuerte. gestos se Exageran. sobredimensionan, la piel es antinatura, Es tremendo. porque ya se pintan de blanco, esa nariz roja. Mire que dicen gente, ya los viejos, digamos, que se reunían alrededor del fuego y a contar historias que en esa época, pues de miedo, de Ujú. espanto. Y claro, era una congregación alrededor de una fogata y imagínense cómo le trabaja la imaginación a un niño escuchando esas historias. La tradición oral, brutal. Exacto, y ahora digamos que se hablaba de cierta magia, ¿no? Y ahora hay un contraste con lo que estamos viendo pues con la tecnología, sin hablar mal de la tecnología, porque los extremos pues son malos. Sí, de Y desbalance. todo es una, digamos, una transformación. Pero sí hay algo muy notable y es que, por ejemplo, ya quién hace eso. O sea, de pronto habrán fincas, sé de algunos niños que todavía viven como a la antigua, que viven en un patio, tienen carritos, jueguitos, Ujú. no tienen celulares. Todavía hay niños que tienen esa, digamos, esa experiencia. Pero ya hay una tendencia a que ya es con un celular, con un aparato y de cierta manera por eso ya no se hablan de esos temas. Pero vos sabes que hay temas Que siguen... que siguen en las redes. De hecho, claro. de hecho, hasta más alarmantes, porque fíjate que yo vi ¿La red profunda o qué? un documental. Bueno, no, eso es otro nivel ya de maldad, y eso sí ya es la maldad pura, ¿no? Pero yo vi, por ejemplo, el caso de una niña. No recuerdo que si la niña murió. Eran 3 amiguitas y estaban dedicadas a un mito urbano que se creó en las redes, que es Slenderman, que es como el hombre súper delgado, que es... Bueno, lo había es un escuchado. documental brutal porque las niñas terminaron apuñalando a otra y eso... Eran cosas, eran trastornos mentales y parte pues de la crianza, pero se alimentó mucho a partir de este mito urbano
de que ese bicho digital, todo por redes, todo por tabletas, todo por mandaba a hacer cosas a los niños, o sea, retos de hacer no sé qué, de hacer lo otro. Y entonces se crea un montón de ideas alrededor de un personaje. Claro, porque el asombro del niño pues nunca, siempre va a estar. Sí, se transfirió como de lo físico y se adaptó pues como a lo digital. Porque en esa época, bueno, uno se reunía, o a mí me tocó, yo creo que sentarnos y un señor hablando de vaina y uno con miedo, y le da ira miedo, pero lo quería escuchar. Sí. Pero ahora ya es otro cuento con... No, y con los amigos, uno no recuerdo, pues los que crecimos en un pueblito, teníamos la gallada de amiguitos de la esquina y uno pues a veces, no todas las veces uno se reunía y se contaban pues historias de estas de terror. Obviamente eran siempre los adultos. A mí me encanta, por ejemplo, los cuentos de cuna, pues que yo recuerde, pues que hay mucha gente que le leían cuentos, libros infantiles y todo, ¿no? Yo recuerdo mucho ese plan con mi papá, que él me contaba historias de todo, de ultratumba, me contaba cosas pues del duende, de hacerle de jugar con la crin de los caballos, de hacer perder animales en el campo. A mí me pasó una vaina, hermano, que ya yo después hablando con un amigo, parecía ser que en ese sector por ahí había algo particular. Yo vivía en La Victoria y pues no sé si es una anécdota súper larga. Yo siempre aduje eso a algo como un sueño. Yo recuerdo que yo dormía, en ese momento el cuarto no tenía puertas, ¿cierto? Eran unas cortinas. Y yo acostado en una cama, yo siempre duermo con la almohada debajo o sea, como el brazo debajo de la cabeza y entre la cabeza y el brazo, la almohada. Y yo recuerdo que yo en ese momento estaba durmiendo mirando hacia la pared, ¿cierto? Y hubo un momento como un claro oscuro, como a la madrugada. Igual siempre había como ese registro porque es cierto, y pues era una noche de pronto clara. Yo recuerdo que yo estaba girado hacia la pared y entonces a mi espalda, hacia los pies, quedaba la entrada de la habitación. Y en ese momento yo empecé a escuchar un sonido que era como un golpeteo. Yo lo voy aquí a decir, a ver cómo, voy a narrarlo a ver si me acuerdo. Yo empecé a escuchar eso. Y el perro lo empezó a escuchar. Orale. Yo empecé a escuchar eso, hermano, y yo lo empecé a sentir, y a medida que el sonido empezaba a incrementar, yo sentía que algo se aproximaba a mí. Lo particular era, primero, que yo estaba escuchando ese sonido más fuerte por el lado donde tenía la almohada y el brazo. Como si estuviera ahí no por el lado libre. Como si estuviera ahí debajo, ¿qué? Como si estuviera ahí debajo. Y yo estaba de lado, mirando la pared. Yo era consciente. Yo sentí esa presencia. No sé qué. Yo en ningún momento sentí la necesidad de voltearme, pero creo que tenía miedo también de voltearme. Y yo empecé a sentir que el sonido se volvía, la latencia del golpeteo se volvía más aguda, más fuerte. Y yo, a medida de que eso se sentía más fuerte, yo sentía esa presencia más cercana a mí. Y hubo un momento que ya yo sentí eso tan agudo y yo miraba la pared, pues esa pared era blanca, así yo sentí que como si alguien se agachara, de un momento a otro alguien se agachara así y cogiera la mitad de la almohada que quedaba al otro lado y empezó a subir la almohada. Como si quisiera ponérmela encima de la cabeza, como ahogarme. Yo lo asumí así. En ese momento, yo hice como un esfuerzo, como cuando usted ya se ve en la última y usted dice, no, aquí fue, ya me agarró. Ya usted petrificado, usted ya no hace nada, no brinca, no, sino que usted lo único que hace es pujar, hermano, para que... Y yo sentí que me hizo así la cabeza, mano. Yo sentí como que... yo hice ese esfuerzo y ¡pum!
¿Desapareció la vaina o qué? O sea, no me desperté, como que ya. Y me aliviané. Y ahí mismo me levanté y escribí eso en un cuadernito, me acuerdo, eso eran como las 2 y piola de la mañana. Y después de que me pasó el susto y todo, después de haber escrito eso, como a la media hora yo ahí en esa cama poposeaba el susto, ahí sí fui, llamé a mi mamá y le conté, mira, que esto me pasó. Resulta que años después yo le conté esa experiencia. O sea, no fue recurrente, fue ese No, día, fue solamente esa vez. ese momento. Resulta que al tiempo yo le conté eso a Belcardo Rock, que él fue vecino a la vuelta de esas casas, eso fue en La Victoria, Valle. A la vuelta de las casas, él también vivió allí, y al sobrino de él me contó que el sobrino era una vez solo en la casa, creo que estaba en el comedor, no sé haciendo qué, sintió que le pusieron una hoja como si fuera una hoja fría de un cuchillo, ¿También acostado? No, durmiendo? como que el hombre estaba en una mesa, el hombre estaba en una mesa haciendo algo, él sintió eso y él estaba solo en la casa. Y parece ser que otras cosas le pasaron a él, al sobrino de él, y parece ser que esas casas estaban hechas en ese lote. Entonces, para mí, en particular, yo igual nunca le di trascendencia a eso. Yo dije, no, eso fue un producto de pronto de un letargo, de ese estado en que a veces uno está entre dormido. Pero para mí esa vaina fue súper, súper, súper real, hermano. Y no sé, esa casa, a mí de pronto esa casa tenía algo. Yo la verdad nunca, es decir que sentí otras vainas, no. Pero esa parte sí me paniqué y fue una vez apenas. Pero fue muy brutal. Fue muy, muy brutal esa situación. Uy, hermano. Y es la que más, que yo recuerde, pues, lo más fuerte que me ha tocado a mí, que yo ya viví, que yo haya dicho, la verdad no sé cómo explicar esto, fue eso. Porque de resto no, pues, no, y que ni carretera, yo he viajado tarde la noche, esa vaina no. O sea, que espantos y esas cosas, no. Bueno, y también lo de la parte de la imaginación también tiene que ver lo que usted decía ahora, ¿no? Porque recuerdo que una vez, no sé si usted llegó a escuchar hablar del tres pies, que eso es muy popular, ¿no? Por acá en los pueblos. ¿El tres pies? No. Es un pájaro que tiene un canto particular. Ya. Como que, vamos a ver si lo hago. Más o menos así. Se escucha en las tardes. En las montañas, en los potreros, exacto. Y uno lo escucha como lejos. Entonces por el sonido tres pies, ¿no? Como eso es onomatopeya, ¿cierto? De pronto. Tiene que ver con el sonido. Pies. Como el bicho, güey. Exacto. Entonces resulta que una vez, pues siempre era el mito de que cuando cantaba cerca de una casa, que era porque se iba a morir alguien. Sí, yo me acuerdo de eso, sí. Y eso era bacano, ¿no? Ajá, claro, porque se iba a morir alguien, güey. ¿Qué va a hacer? Uy, ¿quién irá a morir? ¿Será yo? ¿Será un vecino? ¿Qué madre me toca la herencia? Entonces resulta que una vez estábamos jugando en el potrero cuando yo estaba de visita de mi abuelita, cuando empezó a cantar el pájaro. Porque normalmente el pájaro canta en las montañas y todo, pero cerca pues de las casas era el misterio. Cuando dice, ay, mira el tres pies, entonces yo volteé a mirar y había un pajarito. ¿Y cómo hermano, es? Yo nunca lo vi. Es un pájaro pequeño, pero yo le vi que los tres pies. La imaginación también, claro, ¿no? Del niño. Sí. Entonces una vez, hace días hablando de eso con unos amigos, y hay un amiguito de acá de la Unión, que el papá le decía que el tres pies tenía 2 cabezas y que con una se alimentaba y con la otra vigilaba. Imagínate eso en la imaginación de un niño. Eso es fantasía, pero bacano. En los escudos se ven las águilas. Eso le alimenta la imaginación también. Las águilas, ¿cómo es que tienen 2 cabezas? ¿Has pillado? En los escudos. Imagínate esa historia, ¿no? Bacana. Pero yo le vi los 3 pies. No, marico, no montar en la patineta. Pero con lo del duende es muy diferente porque a mí nadie me habló del duende. Yo empecé a verlo desde muy niño y muchas cosas, pues, que eso, ¿sí me entiende? Se alargaría mucho el programa, pero cosas, hermano, fuertes, o sea, muy diferentes. ¿Será? Sí, yo no sé, hermano, pero yo sí creo que hay fuerzas más allá de lo evidente, como dice el cuento. Yo creo que hay fuerzas más de lo que uno puede, digamos, percibir. Sí, que sean buenas o malas, no sé. Pero sí, yo creo que
En Colombia puede ser muy natural eso porque de todas maneras Colombia es un país muy lleno de dolor, ¿no? Colombia es un país que ha derramado mucha sangre y a partir del dolor, ¿no? Puede ser eso. Pues yo he leído textos también que dicen que uno, digamos que el ser humano también, a medida que uno va perdiendo la inocencia, pues va, también deja de ver vainas o, sí, ¿no? O sea, también es posible que haya una inocencia primaria y luego se vaya como modificando y pierda uno acceso a otras vainas. Yo recuerdo que en la infancia sí hubo momentos en que uno amiguito pues de la cuadra y todo también veían, o sea, a veces lo veíamos juntos, Sí. un amiguito y un primito, Pero particularmente el duende, porque el duende siempre ha tenido como esa conexión con el niño. con el niño, sí, El sí, niño, sí, sí. el niño ha tenido esa conexión, sí. Mi mamá me cuenta también de haber... Y a los viejos y a los abuelos de nosotros también cuentan mm, sí, unas cosas, bueno, y también lo que hablamos de la cuna, también a veces pues se inventaban cosas como la peli, no sé si es La Aldea, una película con Joaquín Phoenix. Joaquín No sé si Phoenix. es La Aldea, que ellos son una comunidad por allá como en un monte, o sea, Súper apartada. lejos de la civilización, y resulta que hay unos monstruos que atacan. Bueno, lo voy a contar bien porque para no hacer spoiler Spoiler. aquí, qué pereza que me cojan bronca por eso. Pero no sé si es La Aldea, no recuerdo. Una película y de suspenso buena, es muy buena, ¿Verdad? Hay muy que buena. pillarla. Entonces a veces también utilizaban el miedo para evitar que uno hiciera daños. Claro. Me acuerdo también cuando en un lugar creo que fue iba a llevar desayuno a un trabajador y habían unos árboles de esas mangas pues grandes Ujú. y para un niño No, eso es oro puro. sí, claro. Entonces yo ya iba por mi manga cuando, no, cuidado que yo estaba muy bebé. Cuidado que esos son unos, si lo coges, salen volando y lo muerden, o sea, el adulto se inventó una vaina ahí y yo de una quieto, ya yo miraba eso con ese recelo y Mm. con miedo y cuando estaba solo le tiraba piedritas a ver No, si volaba, pero me asustaban para que no cometiera daños, pero pues. aprovechándose también de esa imaginación del niño. Claro, Porque si porque a uno usted lo le cree. dicen, a usted le dicen una vaina así, usted la vuelve una locura. Sí, sí, entonces muchas de esas cosas también nacieron como para evitar que pasaran vainas o asustar a gente para que no pasara por cierto lugar. Pero siempre ha sido pues como parte del imaginativo, pues como el imaginario del ser humano, el terror y las historias de ultratumba y como esa necesidad de creer en algo más allá, ¿no? Como esa necesidad Exacto. como de que, ay, jue Por madre, ejemplo, Escalofríos, ¿no? La serie, creo que eso es un libro, Escalofríos, y luego lo ve, llevaron a televisión, ¿cuál será que esa? eran capítulos, o le temes a la oscuridad, que Ah, decían, le temes le a la temes a la oscuridad. oscuridad. Sí, Hermano, yo me acuerdo que eso era también religioso, sentarnos sí, a ver sí. eso. Cuentos de la cripta era Creo que era algo algo así así. también, ¿no? Sí, Cuentos con cuentos. el chombo, el chombo. Sí, eso, no sé, yo creería que eso debería ser muy rescatado en este nuevo mundo pues que estamos viviendo porque yo creo que se perdió mucho eso y pues, ay, yo no sé, es que lo que te contaba ahorita de ese caso de esas niñas, una niña terminó apuñalada y todo, pero uno cuando estaba niño uno no terminaba mal. Claro, porque era más natural todo. Era, Y pues, ahora nos estamos alejando sí, mucho. no, es que O son sea, personas ya detrás de eso. En su momento, no, uno no podía deducir, bueno, no ha de faltar pues el adulto que quería hacerse pasar por una entidad de estas y hacía vainas y pues cierto. sí, hay muchos cuentos. Por ejemplo, Garabito. Cuando yo estaba chino, aquí se escuchaba que andaban robando niños que para venderle los órganos y resulta que era el señor Don Garabito que andaba pues haciendo de las suyas. Era un asesino en serie. Creo que hay casos en el Dobio. No, man, ese Pesado man por eso. acá, por todos estos lados, Risaralda, Mm. Nortelva, ese man anduvo mucho haciendo de las suyas. Entonces, mucha gente lo podría haber aducido, pues, no, pero
creo que cuando ya desaparecen niños, eso ya se pierde la inocencia y eso uno ya sabe que es un psicópata, ya se sabe Un enfermo. que es un enfermo. Pero es que mira que es el Slenderman es que se llama ese mito urbano de las redes, ya poniendo a hacer a los chinos cosas dañinas contra otro y generándole Y unas es por el mismo paranoias miedo, porque y una digamos, esquizofrenia lo de rarísimas. esa ballena azul, ¿te acuerdas? Esa vaina. Resulta que yo soy un niño, entonces cojo me llega un Eso. mensaje y Es que empiezan la a ballena chatear. azul, hermano. Y me dicen ¿Chateándole tipo, quién a uno? y me dicen que si no hace tal cosa, vamos a matar a su familia. Entonces el niño, claro, el niño se llena de pánico y termina accediendo a vainas por temor y resulta que es porque esto también nos Sí, tiene uno en la atrapados. época de uno, pues que las brujas, que los duendes, que la pata sola, que La cuando Llorona. uno, que la llorona, uno se iba por allá al monte y uno sí, yo me acuerdo cuando uno estaba pelado, para los alisos, uno se iba por allá a tirar, como dice el cuento, charco. Y uno sí, uno no va a negar que siempre estaba presente la idea de la llorona, de la pata sola. Uno siempre tenía eso presente, pero no pasaba nada. Porque uno, bueno, no, eso si me toca y miramos ahí cómo la sorteamos, cómo la piloteamos. Porque es que esa es otra, uno no sabía, no tenía ni idea, uno sabía que podía existir la entidad, Claro. pero no tenía ni puta idea a la hora de lidiar con esa vaina si él aparecía, ¿cierto? Pero es que hoy en día mirado cosas que está un adulto, un man bien demonio al otro lado de la línea y diciéndole a un niño, haga esto, marica. Eso Entonces es se le una mete cosa en la brutal, psicología weón. y No, eso es... entonces delicado eso. Uy, Darle claro. un celular a un niño, hermano, es como cuando lo ponen al frente de un televisor para que no moleste y la mamá o bueno, el que lo cuida Sí. pueda hacer las labores. Le ponen un celular o una tablet o lo sientan al frente de un televisor, pues que el chino Entonces, navegue y vea todas esas vainas y peladitos que no saben a dónde están entrando. Ojalá, bueno, no podemos satanizar la tecnología, No. pero ojalá también saquen espacio para que se cuelguen de un árbol, de las ramas. No, eso Mira ya que un muchacho por la casa pues era el más grandecito y nos bajaba las ramas de los samanes, que nosotros no alcanzamos porque el samán es como, si lo dejan quieto, él es como un hongo. Si Él las se ramas esparce y caen. casi que tocan la Ah, tierra. ajá. Entonces él bajaba las ramas, las más fuertecitas, y uno se amarraba y Sí, eso ese era el propio columpio. se imagina un fuego, eso es para un niño, ¿no? No, Es claro. tremendo. Súper didáctico. Es súper tremendo. No, eso ya no se vuelve a ver. Eso ya no se vuelve a ver. O sea, vaticinar qué va a pasar con las generaciones de estos momentos peladitos que están pegados a un aparato de estos dentro de 15 años que irán dentro de 20, 30 años que le van a contar a los amigos, que se van a contar entre ellos. Y muy difícil yo decirle a un niño no tenga algo y me ve todo el día así. Claro. ¿Con qué ejemplo le estoy diciendo? No, no? y a los congéneres, porque el chino, todos los compañeritos con eso. Y cada vez están entregándole esos dispositivos a más temprana edad. Y eso ya, digamos que, o sea, uno a quién culpa ahí, hermano. Si esto absorbe desde niño hasta un adulto mayor, nos atrapa. No, es un eso sistema. Eso tiene un poder fuertísimo. Es un sistema, sí. Y es difícil negarse a eso él. creo que es complicado. Eso hace parte pues como de esa ingeniería social que nos están metiendo. Entonces, si no teníamos mitos y leyendas, pues ya ahorita con esto esa es la manera más... Esos son los nuevos mitos y las nuevas leyendas, ¿cierto? Todo esto parte de acá. Se está perdiendo eso. Y prácticamente eso es una lucha. Eso hace parte pienso yo, hace parte de la humanidad, pero es una lucha también interna del ser humano para sobrevivir a esto, a esta realidad. Yo creo que, pues eso de pronto será para otro podcast. Programa. De hablar, por ejemplo, de eso, cuando se ve pues el transhumanismo y esa conexión pues como tan directa con la tecnología y Dejémoslo el ser para humano. otro. Sí. Ve, vos traíste un libro. Sí. ¿Ya hablamos de él o no? No recuerdo. Ah, no, este nos sirvió de intro. Me refería pues como a Allan Poe, porque pues yo vuelvo y lo reconozco, que yo casi no leo. Entonces he leído este man y leí El gato negro, La máscara de la muerte roja, El pozo y el péndulo, muy brutal. ¿Qué tal le fue con Edgar Allan Poe? A mí me gustó y pues, aprecio mucho la escritura de este señor porque es como ponerse... O sea... Pues yo no soy Edgar Allan Poe, pero a partir de las palabras o de estas historias, estos cuentos del señor, uno puede ser como muy bacano ese viaje en el tiempo de uno montarse en la película
de cuando este señor estaba escribiendo eso, la escasez no había energía, no había televisión, no había radio. O sea, el hombre en un entorno como muy inhóspito, porque creo que él es de una zona rural de Estados Unidos, él no es de una ciudad grande, pues para la época, tener esa capacidad como de escribir ese tipo de cosas, y que eso me lo hizo caer en cuenta un amigo, y es muy bonito ese lenguaje, muy poético, a pesar de que eran historias pues tan truculentas y misteriosas, pero brutales, porque uno sí uno se mete en el cuento. Por ejemplo, ese pozo y el péndulo es brutal, uno se ve en ese pozo y ese man pues en ese inopi como va bajando ese péndulo y ya lo va a partir a la mitad, y cuando ¡pum! Y la sorpresa al final, ¿no? Que estaba, era como eso era en la época de la Inquisición, y el man estaba pues allí tratando como, y eso si uno lo ve, hay película, ahorita hay una película, ¿cómo era que se llama? Es que Niveles en Netflix, que era una película española. No sé, el hueco, no. El hueco, el hoyo, una vaina así, que obvio, que hay un tipo que dice obvio a todo. Eso, para mí, el pozo y el péndulo no es exacto. Yo no me acuerdo bien de ese cuento. No es exacto, pero yo cuando leí eso y cuando vi esa película, yo dije, en muchas cosas, esa película, digamos, fue inspirada en El pozo y el péndulo de Allan Poe. Es brutal. Él ha inspirado bandas de metal, de rock, claro, bueno, ha inspirado muchas. Todos han leído a Allan Poe, todos esos manes. Tiene poesía. ¿Sí? Y él es considerado como el padre de la novela policíaca. Creo que por La carta robada, que aquí está. El gato negro tiene alguito de policíaco, ¿cierto? Es como esa... Muchos pensarían que es, digamos, bueno, hay otros escritores, por ejemplo, uno de ellos es Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle, que era, bueno, es otro tema, pero creo que el de los que son considerados padres es Edgar Allan Poe, hasta para eso le dio. Lovecraft también. Él es como más de terror, ¿cierto? Uy, sí, ese es más brutal. Pero oiga, me va a prender el librito acá con la babela. Ese gato negro es tremendo. Uy, brutal. Es brutal, sí, el gato negro. brutal. A mí me da mucha tristeza pues por el animalito, ¿no? Porque qué vaina con él. El corazón delator, no sé si lo... No, eso no, tengo que conseguirlo. Es similar al gato negro, más o menos tiene ciertas... Sí. No, pero... No, y Allan Poe está en Los Simpsons, pues que es como un referente de cultura popular en Gringolandia y en el mundo. Hay creo que es Corazón delator, un capítulo donde... Y no sé si es ese cuento u otros de Allan Poe que en Los Simpsons los recrean en diferentes historias para un especial de Halloween. Ah, esos son buenos. Pero creo que el corazón delator está ahí. Lisa como que es ahí la que le pasa la vaina. No sé si en este libro esté la biografía que le hizo Julio Cortázar. En Narraciones Extraordinarias creo que son 2 tomos, las que yo conocí, con prólogo de Julio Cortázar. Uf, es recomendadísimo. Este man. Muy recomendado ese prólogo de esa biografía que le hace Cortázar a Edgar Allan Poe. Es muy bueno. Pillarlo. Pues mira que bueno, yo me acuerdo del Gato Negro, más o menos, del Corazón delator. Bueno, ahí yo creo que me leí los 2 tomos, pero eso es para releerlo. Claro, sí, recomendadísimo para la gente del podcast, los que no conocen a Edgar Allan Poe. Creo que las aventuras de Arthur Gordon Pym son de un libro que él no terminó. También habla como de un parecido como al Hombre de las Nieves, algo así. Ya. Muy misterioso. Bueno, recomendamos a Edgar Allan Poe para el final del podcast. ¿O qué otra historia sale por ahí? Ya dijimos las que eran de terror. Pues, bueno, no sé, este Sherlock Holmes tiene... Pero Sherlock Holmes era el personaje, ¿y el autor cuál era? El autor es Sir Arthur Conan Doyle, pero fue tan impresionante el fenómeno que causó que es más conocido Sherlock Holmes que Sir Arthur Conan Doyle. Claro. Y creo que él en esa serie que tenía de Sherlock Holmes mató al personaje y le tocó revivirlo. Claro. Porque les llegaban cartas insultándolo, amenazándolo, rogándole y le tocó revivirlo. Es un fenómeno literario mundial. Entonces Sherlock Holmes tiene un libro que se llama... Bueno, aquí quiero citar a mi profesor de español. Tuve la fortuna de tener de profesor a Joel Coronado, que eso sí siempre que pueda lo digo y lo menciono.
Joel Coronado, que él es de aquí de La Unión, ahora vive en Roldanillo. Nació acá. El papá, según eso, alquilaba bicicletas en el pueblo. Sí, mira, Sí, esa, sí. imagínate un Qué alquiler de chévere eso, ¿no? bicicleta, güey. Hoy en día, ¿quién alquila una bicicleta y la No, devuelve? ya la están haciendo por el tema del Pero, turismo y sí, eso. pero imagínense, en esa época, Era una opción. Entonces resulta que el profe, uy, no, hermano. Es decir, en ese momento yo como que no tenía la conciencia para recibir todo lo que él nos estaba dando, pero yo me vine a dar cuenta cuando salí del colegio de todo lo que el profe nos inculcó. Uf, fue sí. una cosa impresionante. Entonces él llevaba unas cartillitas de Sherlock Holmes, que Sherlock son las Holmes. historias, unas cartillas pequeñitas, hermano, y yo me robaba las cartillas. Yo ya le confesé eso al profe. Sí. Pero yo creo que en el fondo también era como el propósito, ¿no? Porque yo me la robaba, pero como por hacer el daño. Porque era una vaina mía. Claro, o Era sea, vos lo hacías era por el daño, pero no. la adrenalina y como por un reto personal de Claro. hasta dónde podía llegar. Entonces así hice muchas locuras. Muchos delitos. Muchos- Y resulta que cuando yo ya terminé el colegio, entonces empiezo a leer eso, hermano. Me inoculó la cabeza y esos son, igual que Alan Poe, son artistas seminales. O sea, que Que te dejan. a uno le dejan, o sea, le siembran algo de Te verdad. dejan. Entonces ahí me leí, bueno, hay varios de esos cuentos y a raíz de ese encanto por Sherlock Holmes, me compré en una librería de usados el Sabueso de los Baskerville. Creo que eso hasta lo llevaron al cine, sacaron series televisivas, porque mantiene una atmósfera de misterio Sí. muy bacano. Tampoco le voy a hacer spoiler. No. Para que ojalá los pelados se lo lean, hombre. Bueno, cada quien, pero el profe no nos obligaba a leer. O sea, no nos imponía, ustedes tienen que leer esto, ¿no? Él dejaba la duda. Nos dejaba como el anzuelito El ahí, anzuelo, el gancho. y yo caí y le agradezco mucho. Una buena táctica pedagógica esa. Pues no obligar a la persona. Cuando se lo obligan a hacer las cosas, usted no Como que no sale. por rebeldía no lo hace. Sí, no sale. ¿Qué película podíamos dejar además de los libros? Yo siempre me voy, pues yo también le gusta mucho lo audiovisual. Yo, Sí, pues, claro. el cine me ha gustado uy, mucho. claro. ¿Qué película así últimamente que hayas visto que podamos recomendar? Y yo recomiendo una ya. Como de ese tema. Sí, claro, terror A ver, puro, bueno, del miedoso, del maluco, del que lo deja uno friki. Bueno, digamos que no tan terror, pero me vi hace hace poco, creo que en La Hierba Alta, es de Stephen King. Bueno, de él han llevado muchos cuentos al cine. Marica, todo es que Carrie. Pero mira que Christine. resulta que me gustó, ¿sabe por qué me gustó también esa película? Porque nosotros en los potreros jugábamos pues en ese pasto que le llaman India, Ujú. el indial. Pasto indio, Que ese que es- es todo. Ah, Y ya. es largo sí. y Alto. se lo dan al ganado. Nosotros teníamos acceso a los potreros o nos metíamos a jugar. Entonces me pareció muy interesante porque tanto Stephen King en el libro, no lo he leído, pero bueno, me imagino que el director lo tuvo que leer, el de la película, hermano, y fue capaz de implantar ese miedo que a uno le da en un pastizal de estos, porque usted se mete y hay un momento en que usted se pierde, usted Claro, no sabe no hacia tiene dónde. pues no tiene como el sentido de la ubicación. Exacto, ahí. hacia dónde queda. Que Hay todo un es momento igual. en que usted se pierde. Y nosotros jugamos al escondite en los pastizales, Claro. jugamos al escondite americano. Ah, ese era Bueno. el que tenía el material femenino. Pero le cuento que a uno le daba miedo. O sea, un momento en que Claro. uno se desesperaba. Y en La Hierba Alta es eso. ¿La hierba alta se llama la peli? En La Hierba Alta. En la hierba alta. Entonces pillarla. resulta que la gente va en un carro, para como al frente de una iglesia, como a descansar, a Ujú. tomar algo, y escuchan que alguien pide ayuda en el pastizal por allá. Ayúdeme, me perdí. Entonces la gente se mete a auxiliarlo y se pierde. Entonces, bueno, me acabo de acordar En pues, la, de esa. en la hierba de esa alta. película. Bueno, usted me recomienda ese y le recomienda a la gente del podcast En la hierba alta, un libro llevado de Stephen King a la pantalla grande. Exacto. Yo le voy a recomendar una, pero pues también la vea y la gente que está escuchando el podcast y ya la vieron, pues repítanla. Yo la verdad esa película Contame a ver, yo la no cuento soy aquí de una capaz vez. de verla solo y ¿Verdad? reto a la gente que es capaz de ver la película. ¿Usted no es capaz de verla solo? No. Ay, ¿cuál es? Contame. Se llama Hereditary. Mm. Hereditary
de herencia, de... Ajá, Hereditary, pero en español se llama El legado del diablo. Está Uy, en Amazon Prime o la pueden ver ¿cómo es que se llama eso? Popcorn, bueno, toda Cuevana, uy, hay varias Hereditary plataformas, hay varias plataformas. o El legado del diablo. Uy, no, Esa película yo, ¿es pues, nueva o qué? ¿O es vieja? eso es del 2000, del No, no la 2018. había escuchado. Del 2018 es esa película, es de un director, creo que es judío el hombre, pues no hace falta eh, dar la etnia pues o la raza del tipo, se me fue ahí. Se llama Ari Aster el hombre, pero el hombre ya tiene otras de terror. Esa es como para mí, Muy fuerte entonces. no, la otra también, Midsommar, como mitad de verano en noruego o en alemán, una vaina así. Pero es brutal. Pero esta, Mira, Carlos, que me acabo de recomendadísima. acordar de, no sé si usted se vio una serie que había un señor, yo los recuerdos que tengo son estos. Había un señor que se llamaba el señor Frank, que se quitaba la cabeza y la tenía cosida. ¡Ah, Uy, ya eso era tremendo. Esa serie, ¿cómo era que llamaba? Me acabo de acordar y Claro, nos weón. encantaba, nos daba miedo, nos Ah. daba miedo. A mi hermana y a mí, pero no la no, nos gustaba verla. Claro, sí, sí. No recuerdo cómo se llama. Pues, no, pues a la gente del podcast que está así. La referencia que uno Señor puede Frank. es esa, y tenía esto cosido acá así horrible y se quitaba la cabeza. Y sí, eso era Tarea de averiguarla, amor. tarea de averiguar esa serie. Era de capítulos, creo, era diferentes historias, me parece. ¿O cómo era? Pero el caso es que eso lo dan Pero en era con el televisión. señor Frank. Eso lo dan en televisión y era una locura. Sí, sí, era... Me acabo de acordar, bacano, No, bacano. hoy en día no hay programas de terror. Bueno, claro que nadie ve televisión hoy en día ya. Puras, bueno... No, y cine pues sí, en internet toca. bacano que vos estás, claro. Sí, claro, usted Claro, debe yo me tener más memoria de acuerdo, esa de esa vaina, weón. Claro, Que eran pero, como uf. unos estudiantes. No, pero ¿por dónde le agarra uno las placas a eso? En No, internet. en internet. Pero ¿cómo? Hay que mirar. Con el El señor señor Fran, Frank. terror ochentero, no sé. Y creo que los niños del maíz también son Ah, pesados. no, eso es de Stephen King también. Pesado Children of eso, the ¿no? Corn. Yo tengo la película original. Yo de niño me la intenté ver y nunca me la quise ver tampoco y no me la he terminado Nah. de ver porque no sé por qué, pero a ver si me la Bueno, termino. pero usted es susceptible al terror y eso. ¿Te Que me indispone? dé tanto miedo, no. Ya Ah, no, bueno. antes sí. Vamos con Hereditaria a ver si hice lo mismo. Voy a vérmela. Sí, uy, esa película es una cosa tétrica. Yo pues, habrá gente que, eso es una bobada, si yo capaz no, pero pues, lo que pasa es que yo creo que también uno tiene que montarse en el estado en que uno quiere estar para ver una película, eso no como redundancia, Ah, pero no, y si es uno que- no y está es en un que sí. estado emocional para ver eso y querer sorprenderse, Pero pues usted sí. lo ve de una manera muy escueta y ya, y no me importa, y bueno, es Pero una si el tontería. arte está bien hecho, hermano, logran el objetivo. O sea, por mucho muy No, escéptico que uno sea, de pero hay pronto gente, hay le gente, cala un hay gente poquito. que es maluca para ver cine, hay gente que no le importa, entonces usted, ve, mira tal película que es muy buena, es muy terrorífica, esa a mí no me pareció, porque pues como que en últimas el afán es decir que no les pareció terrorífico, más allá de reconocer lo que realmente hace la película, ¿no? Hay mucha gente que simplemente por llevar la contraria, ¿no? Pues mira que yo Como una que, vez es que, me puse a jugar porque, bueno, en el cuarto me puse a grabarme. O sea, puse una camarita de esas, Por así de bueno. esas compactas digitales Sí, sí, sí. a grabarme durmiendo. Entonces yo la jodas. puse a grabar. Puro paranormal, Sí, ahí sí. monta en la Yo patineta es de que todo paranormal. valiente, pues yo no, vamos a ver qué pasa. Entonces me puse a grabar, me acosté y no era capaz de dormir, mi hermano. O sea, esa vaina no me dejó dormir. La idea de Y yo, tener entonces yo esa no, vaina ahí grabándote. sí, no, yo parezco bobo, entonces me paré a quitar eso y cometí el error de volver a mirar pues lo que había grabado. Sí, claro, uno siente esa Hermano, necesidad. entonces estaba ahí viendo cuando lloró un bebé en la grabación, lloró un bebé. Sí. Y por ahí no habían bebés, yo nunca escuché bebés llorando. Oiga, y qué miedo que me entró. Ah, Me dio güey, miedo decía que usted porque- tenía una historia tétrica, yo conté la mía, No, hermano. no, es que no me acordé, acá me En acabo este de momento acordar. acabaste de llegar Pero al yo tema. no volví a jugar con eso. Un bebé lloró, weón. Marica, weón. Quedó grabado ahí. Sí. Lástima, no sé qué pasó con el... Lo hubiera dejado, lo hubiera guardado, lo guardé un tiempo. Pero se me dañó el disco duro y perdí mucha vaina. Creo qué que ahí vaina. se me fue ese videito. Bueno, entonces, no sé. Ahí queda como, no, o sea, desde el terror y del suspenso y de esa fascinación que tiene el ser humano por estas vainas es
es particular. Es natural. Natural. Es algo Y es muy natural. agradable. A mí me encanta el terror, me encanta sentir miedo, pero que uno pueda controlar la situación, no tampoco un miedo pues descontrolado que lo está persiguiendo pues cierto, los sueños cuando son de esa manera, bacano. Pero sí, pues tampoco uno tener, como dice el cuento, Pero mire que si hay cosas una situación escabrosas reales. reales. Hay un documental también creo que en Netflix de una mujer que se perdió en un hotel y la encontraron. Ah, sí. Uy, eso es pesado. Yo no me lo he visto, pero eso Sí, ¿cómo se llamará? es tremendo, hermano. Que pillarlo. No me acuerdo, es una Yo he mujer escuchado hablar de la historia que las cámaras de seguridad la captan a ella y todo el ella cuento, como con y ella, paranoia. Sí, es como toda esquizofrénica, Y como como estuviera escondiéndose de viendo algo. algo como... Y resulta que aparece por ahí en un tanque muerta. O sea, ¿cómo hicieron para su... Uy, una cosa... Te queda Yo acordado. siempre le tengo que sacar la ironía a la No, pero vaina y lo chévere. chistoso cuando... ¿Te acuerdas de ese chisme cuando la ponimalta, que es que le había caído un muerto y todo? no. Esas fotos de esos tanques de reserva de ese hotel, ¿Le pusieron la etiqueta o qué? que es que aquí los tanques de Ponimalta y no va a haber esa fábrica es una cosa súper pulcra, súper bonita, una cosa pues con todas las de la ley, Sí, ¿no? sí. Imagínate. Pero le hicieron más bien que mal. con esa No, vaina. claro, le hicieron más bien que mal, pero en el momento en que se armó todo ese bochinche, fue muy chistoso porque la gente que es que esos tanques era pues donde hacían la Ponimalta y que encontraron el muerto y como que dan fotos del muerto y O todo. sea, armaron A partir de- transformaron la noticia. A partir de ese mito urbano, bueno, no de esa historia, que esas fotos reales y crearon este otro mito pues por acá con la Ponimalta que Pesados. tenía muerto. Pero oiga, ese documental es fuerte. Hay que verlo. Fuertísimo, hermano. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento de El Caseto. Vea, se quedaron las papitas. Se quedaron ahí. las papas eran un reto para ver. Yo ahorita me estaba comiendo y casi me ahogo, hermano, comiendo una puta papa de Al por el aire. camino yo, al aire. Menos mal no al aire esta vaina, No, porque no. ya vamos a darle mate a eso. Sí. Para no antojar a los... No, es que se antojen. Después sacamos el patrocinio. Todavía no nos patrocinan las papas ni la bebida. No, pues no nos ve nadie, hermano. Nos Vamos a ¿no? ver cuándo nos van a No, ver. a ver, no, sí, ahí vamos nutriendo Que la nos comenten, vuelta. así sea Sí. que nos critiquen, pero Sí, que claro, nos digan claro. algo, chévere. No, pero tampoco pues con los taches tan arriba, weón, no, los taches en la canilla, de la canilla para abajo. No, por ahí, mira, no, pero mira que por ahí he recibido algunos Bueno, comentarios. sí, lo importante Poco a es eso. poco. Muchísimas gracias a los que estuvieron hasta este momento del caseto. Recuerden suscribirse, darle un likecito a la campana de notificaciones, así saben cuándo les llega el próximo caseto. Un saludo a la gente que está por ahí en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, escúchenlo por allí. Dejo la veladora prendida, rogando para que la gente se suscriba, le dé un like, para que alguna entidad superior les abra el corazón, sea el diablo, sea Dios, Buda, Krishna, Belcebú, ¿quién más? No sé. Pero que nos escuchen. Sí, que nos escuchen, ahí está la veladora prendida. No se apagará esa veladora hasta que todo el mundo no se suscriba. Uy, como fuera, ¿no? Muy pretencioso. Sí, ya. muy pretencioso. Pero bueno, no, pero chévere. si se suscriben, la vela se puede apagar. Ese sería un truco mágico para este capítulo. Chévere, Si se chévere. suscriben, la vela se apaga No, y cuando bacano estén que viendo el nos video. comenten porque también, bueno, puede haber algún invitado. Claro, claro. Para- Nos vemos hasta una próxima entrega. Muchas gracias, Anderson, por habernos acompañado de nuevo en este podcast. Nos vemos. Gracias, Carlos, muy bacano.